Bendiciones una vez más desde aquí, Hollywood, Florida. Saludos a España y toda persona que me está prestando en este momento sus dos ojos, sus oídos, para pasar un tiempo y escudriñar, conocer un poco más de la palabra. Y yo siempre creo de que cada mensaje tiene una dirección específica en nuestras vidas. Sin saludar, sin olvidarme, como siempre, a mi amigo José, a él que está trabajando en la coordinación de Radio Solidaria. Fuerte abrazo, querido amigo. Y una vez más, bienvenidos a todos aquellos que están con nosotros. Soy Matías Mesa, puedes buscarme en todas las redes sociales, donde vas a ver mucho más contenido, mensajes, frases. Y hoy tengo un mensaje que me ha ayudado a mí en este tiempo, donde nadie quiere sufrir. Como seres humanos tratamos de esquivar lo que es el sufrimiento, pero es necesario para nuestras vidas. Los padres dicen: Matías, yo le doy a mi hijo todo lo que yo no tuve en la infancia porque no quiero que sufran. Bueno, justamente le estás dando la fórmula del fracaso, porque se necesita en esta vida el dolor, la desesperación, la tristeza, la angustia, la alegría, la formación. Todas esas palabras combinadas en nuestra vida producen el éxito. El éxito es la repetición de fracasos. En cierta manera, en cierta forma, en un día hablaron con Thomas Edison, el creador, entre otras cosas, de la energía eléctrica, del foco, de la luz. Y él dice que intentó 1000 veces. Y un periodista, tratando de menospreciarlo o sofocando su trabajo, dijo: ¿no le da pena que haya fracasado 1000 veces? Cierta risa a niveles bajos se produjo en ese momento, apoyando la frase de este hombre. ¿No le da vergüenza haber fracasado 1000 veces? Es ahí donde él despierta, y una frase célebre que hasta este día podemos hablar. Él dijo: yo no fracasé 1000 veces, solamente vi 1000 formas de cómo no hacerlo. Cómo le dio vuelta la cosa. Y es justamente eso. El éxito es la suma de muchos fracasos. De intentar, me caí, bueno, no fue por aquí, voy por allá, en lo que sea, en la vida, en lo que uno quiere emprender. Damas y caballeros, te vas a enfrentar con el fracaso. Te vas a encontrar muchas veces con gente fracasada que te va a decir: no lo hagas porque yo no lo pude hacer, lo intenté, y como no quiero frustrarte, mejor no lo intentes. Gente frustrada va a frustrar a otras personas. Gente de éxito va a ayudar a que otros también puedan alcanzar ese momento. Pero hoy quisiera hablarte de dos personas que, por medio de la predicación, por medio del no tener vergüenza, no tener miedo a predicar, terminaron en una cárcel. Y para muchos terminar en una cárcel fue un fracaso. Discípulos que tenían el poder en su lengua. Discípulos que solamente al hablar podían sacar demonios, podían sanar paralíticos, podían levantar a los enfermos. Pero uno dice: bueno, con tanto poder terminaron en una cárcel, ¡qué fracaso! Una ocasión alguien me dijo una vez de una forma despectiva: Jesús, dando de comer a más de 5000 personas y haciendo milagros, y la multitud se agolpaba por querer tocarlo, solamente 120 esperando una promesa en un lugar. Solamente 120 después de haber alimentado más de 5000 personas. Y uno dice como que los números no dan, como que el número de discípulos tendrían que subir cada día más de una forma brutal, pero no, quedaron solamente 120. Bueno, hasta el día de hoy comenzó con 120 discípulos reales que esperaron una promesa, pero hasta el día de hoy no se puede contar el sinfín de personas, de discípulos, de creyentes, que hasta este día seguimos hablando del efecto que nació en el día del Pentecostés. Entonces, terminar en una cárcel no necesariamente puede terminar en un fracaso, y eso es lo que hoy quiero hablarte en este día. Y quiero decirte que, mirá lo que dice Hechos 16, encarcelados en Filipo, dice el título, pero Hechos 16 dice... 23 dice: después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró
el cepo en los pies. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. La Biblia dice suddenly en inglés. De pronto, de repente. Ese mismo de repente fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Fíjate la unión de esas dos historias. En el día de Pentecostés ellos estaban orando, y de pronto vino un viento recio, un terremoto que llenó la casa. Pasó exactamente lo mismo aquí. En ese primer efecto del viento recio, llenó a Pedro y a todos los discípulos, 120. En este de pronto, de repente, estaba Pablo, un hombre que no estuvo en ese aposento alto. Pero él, sin embargo, también sintió el mismo efecto del viento recio. Y dice, de pronto vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron las puertas de todas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! ¡Qué tremendo testimonio! Empatía. La palabra empatía significa sentir lo mismo que la otra persona. Nunca vamos a sentir empatía hasta el momento que sintamos o hayamos vivido lo mismo que vivió la otra persona. Empatía quiere decir yo siento tu dolor, yo entiendo tu dolor. Isaías, quiero leerte en este momento lo que habla en Isaías, y esto es sin embargo o sin duda, se llama empatía. Isaías 53 dice, verso 3, Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Empatía es tener la experiencia del dolor. Jesús sintió empatía por la humanidad. De hecho, él se hizo hombre. Yo creo que la humillación más grande para Jesús no fue haber muerto en la cruz del Calvario. La humillación más grande fue haberse hecho hombre. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Él se hizo hombre, siendo Dios eterno y dejando su trono de gloria. Él vino a la tierra, se hizo hombre, nació de una virgen. Él nació para morir. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la Biblia. O sea, la gente ahora lo podía ver. Dios manifestado en carne. Juan dijo a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo que estuve con ustedes y todavía no me conocen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Los discípulos buscando dónde está tu papá. Y Jesús en ese momento le da una de las revelaciones más profundas a sus discípulos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, empatía es sentir el dolor, experimentado en quebranto. Para sentir el quebranto del otro, necesitamos pasar por la experiencia. Me ha pasado varias ocasiones. Yo predico a los 18 años aproximadamente. Sí, bueno, a los 18 años prediqué mi primer sermón. Un 23 de febrero, era el día de mi cumpleaños. El pastor me regaló su Biblia y como regalo de cumpleaños me dejó predicar ahí en la iglesia. Hice un desastre, realmente, fue un desastre. A Jesús lo metí en la ballena, a Jonás lo saqué, lo clavé en la cruz del Calvario, a Judas, no sé, cambié los personajes, Elías por Eliseo, Pedro caminó sobre el agua, Pablo también caminó, hice un desastre realmente. Y había una hermanita que me quería mucho y siempre le decía amén a todo. Pero realmente gracias a Dios que no hubo YouTube, no hubo esas cosas, quedó ahí en el pasado, en el olvido, 18 años. La primera vez que prediqué. Pero yo recuerdo de que en uno de esos sermones prediqué acerca de cuando Dios le habla a Abraham
y le dice, quiero que vayas a un monte y sacrifiques a tu hijo. Y lo prediqué. Y yo me acuerdo que decía, hermano, porque Dios llevó a su hijo a ese lugar en alto y tomó el cuchillo y estaba a punto de clavárselo. Aleluya, gloria a Dios. Esos mensajes, viste, religiosos. ¡Ah, santo! Y cuando iba a clavar el cuchillo en el pecho de su hijo, Dios le dice, no lo hagas. Y él suplió un cordero, ahí un carnero que estaba enganchado entre unas ramas. 18 años, no estaba casado, no tenía hijos, no sabía de qué se trataba la vida, pero yo predicaba. Aleluya. Fui padre cuando estaba a punto de ser padre. Nosotros tuvimos muchos problemas, mayormente mi esposa tuvo muchos problemas con Rebeca. Creo que tuvo 3 o 4 pérdidas de mucha sangre. Y ustedes saben, cuando una mujer está embarazada y tiene pérdidas, es muy peligroso que se pueda perder el bebé. De hecho, nosotros tuvimos una pérdida. Después de Rebeca, mi esposa perdió un bebé. Pero con Rebeca, el primer bebé, yo ya tenía el nombre, sabía que era una niña, ya sabía cómo amarla, sabía lo que iba a hacer con ella, cómo iba a jugar, me imaginaba correr con ella, jugar con ella. Y recuerdo un día yo trabajando muy lejos de la casa, me dice, Matías, estoy pasando una vez más por una pérdida, estoy perdiendo sangre, voy a ir al médico. Creo que se fue en bus, me acuerdo, mi esposa. Yo de muy lejos, casi una hora de viaje, llego a un lugar donde tenía mi auto parqueado y de ahí me tuve que ir casi una hora más en auto. Y cuando voy manejando, yo venía orando, Padre, te entrego mi hija Rebeca, está en tus manos, la entrego en tus manos porque en tus manos está seguro. Y hacía esas oraciones y de golpe en el momento siento una voz que me dice, ¿y qué pasa si me la llevo? ¿Me la estás entregando? ¿Qué pasa si me la llevo? Cuando yo escucho esa frase, el carro se volvió totalmente frío. Yo sentí un frío excomulgar, un frío tremendo. ¿Qué pasa si me la llevo? Es ahí donde tuve que callarme y decirle, Señor, te pido perdón por hablar cosas que no entiendo o que no sé. Ten misericordia de mi hija, sálvala, guárdala. Cambió mi oración. Cuando tenía 18 años, fue fácil predicar que su padre iba a perder a su hijo. Pero ahora que yo estaba a punto de ver la luz de mis ojos, nacer, venir a este mundo, ahora era muy difícil, era poder entender que lo que hizo Abraham fue algo que no todos estaríamos dispuestos a hacerlo. Créeme, como padre, en esa situación difícil es muy complicado. Pero por eso necesitamos pasar por la experiencia, por la empatía de poder sentir a otras personas. De hecho, cuando en el segundo embarazo mi esposa lo pierde, y fue un momento muy triste en la vida, lágrimas, no entender, hacer preguntas, no encontrar respuestas. Permítame la expresión, ver a tu esposa llorando mientras le estaban ahí haciendo cosas por sacar todo lo que había quedado del resto del bebé. Y yo estaba ahí, mi esposa llorando, agarrándome fuerte el brazo porque no había anestesia para eso. Y yo ver todo lo que estaba saliendo de ahí, eso fue muy triste. Y como pastores en Argentina recuerdo que en varias ocasiones mucha gente perdió, creo que en 3 ocasiones perdieron sus bebés. Y nosotros como líderes espirituales siempre tendemos, no, el hombre de Dios tiene que tener una palabra, tiene que tener algo para ese momento. Y yo les decía a la gente, hermana, Dios está consolando, consuela este corazón, guarda a los padres. Y hablaba cosas que no entendía. Oraba por ellos y terminaba de orar y me iba a comer y como que no sentía nada hasta que me pasó a mí. Desde esa vez en adelante sentimos el dolor cuando un matrimonio dice perdimos un bebé. Ver el rostro, el abrazo, cuando me dice Matías, estoy embarazada. Sentir ese abrazo, esa sonrisa, verla en el rostro de lado a lado, ver esa sonrisa de esperanza. Pero pasando la semana, los meses,
ese rostro se torna en lágrimas, en una angustia, en una agonía que nadie la entiende, solamente aquellos que pasan por esa situación. Entendemos el dolor solamente personas que caminamos por la pasarela del dolor. Y eso solamente pasa cuando Dios nos permite pasar por esos momentos. Y esto es lo que quiero hablarte justamente en esta historia. Pablo y Silas venían de predicar la palabra por todos lados. Pero aún así, en esa historia, dice la Biblia un poquito más arriba, que ellos sacaron el espíritu de una muchacha, donde ella justamente lo que venían a hacer era dar palabras, adivinación. Y cuando Pablo reprende ese espíritu, dice que esa muchacha ya no daba, ya algo se perdió en ella. Y entonces vino una revolución en esa ciudad, porque ellos habían dado pérdida a esa ciudad. Y es ahí donde empieza la persecución, los golpes y tantas cosas, terminando en la cárcel. Hasta que finalmente, fíjense lo que dice, terminaron en una cárcel. Los golpean, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando seguridad. Wow. Número 1, no los llevaron solamente a la cárcel, los golpearon, los azotaron. Y los golpes que daban esos carceleros no eran con misericordia, eran golpes para que pudiera sentirse el dolor, pudieran sentir la ira por haber hecho algo malo. Y dar esos golpes en la espalda, en las piernas, en la parte de adelante, dar esos golpes con esas varas era justamente para hacer sentir, infundir miedo. Y después de haberlos azotado, dice la Biblia que los mandaron a la cárcel de más adentro, la más oscura, donde iban los peores, a la más lejana, a donde la luz no llega. Y dice que no solamente los golpearon, no solamente los llevaron a la más oscura celda, sino que también le pusieron cepos en sus pies y le pusieron seguridad. Fíjate cómo es el enemigo. Yo siempre creo, ¿quién tuvo realmente más miedo? ¿El profeta, cuando miró alrededor de ellos un ejército en contra de él? ¿O todo el ejército que vino solamente por un hombre? ¿Quién realmente tenía miedo? ¿Un hombre en contra de todo un ejército o todo un ejército en contra de solamente un hombre? Yo creo que el que tuvo más miedo fue el ejército, en ir en busca solamente de un hombre. Y el diablo te conoce a vos y me conoce a mí. Él conoce que la autoridad no está solamente en la palabra, sino en lo que cada uno vive. El diablo realmente tiene miedo cuando hay una persona que no solamente habla, sino que vive lo que está leyendo. Y todo un ejército vino por buscar solamente a un hombre. ¿Quién tuvo realmente miedo? Un grupo de soldados armados, con cadenas, con espadas, en busca de solamente un hombre. En medio de una noche donde Jesús estaba sudando gotas de sangre, él pudiendo haberse escapado, dice que se enfrenta a Judas y le dice, ¿a quién buscan? Y los soldados dicen, a Jesús. Y cuando él dice, yo soy, dice que los soldados retroceden y caen al suelo. ¿Cuántos soldados por solamente apresar a un solo hombre? ¿Quién realmente tenía miedo? A Jesús no lo agarraron, Jesús se entregó. Él se entregó a sí mismo, pudiendo pedir ángeles a su rescate. Él no lo hizo. Él dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ahí donde Jesús no evadió el problema. Jesús no evadió la situación difícil, él la enfrentó. ¿Y cuánta gente hoy tiende a evadir los problemas? Gente con problemas matrimoniales que no han podido ser resueltos, quieren enmascarar, quieren cubrir eso con un viaje al exterior o con un viaje a Disney
o con una flor, o con un beso. Hasta el momento que no decidas enfrentar, mira, tenemos que hablar esto, pasó esto y esto. Hasta el momento que no queremos enfrentar, siempre vamos a estar evadiendo y nunca vamos a lograr nada. Cuando evadimos problemas, los problemas se hacen mucho más grandes. Y quiero darte este consejo. Cuando hay un problema y no se soluciona a tiempo, eso chiquito comienza a ser grande. Si te peleaste con alguien, arreglarlo en el momento, no esperes 3 años, porque de acá a 3 años la relación se enfrió y ya va a ser mucho más difícil lo que comenzó como un pequeño, ahora es un gran problema, solamente por no poder arreglar la situación en el momento. Se dejan pasar los días, se dejan pasar los meses, los años, hasta que finalmente comienza una ruptura, yugos de falta de perdón, y eso es muy difícil, lo que empezó pequeño termina grande. Fíjense quién realmente tiene miedo. Azotados a la última cárcel, con seguridad y con cepos en los pies. Yo creo que ellos estaban de la misma manera o peor que los otros presos. Los otros presos que estaban ahí justamente porque se lo merecían. No habla la Biblia qué es lo que hicieron, pero si estaban ahí es porque realmente merecían ese lugar. Pero no creo que todos hayan estado en la última celda, de hecho estaba vacía. Y no creo que todos hayan estado con cepos en sus pies, quizás estaban en sus celdas. Pero cuando el enemigo te tiene miedo va a ser lo imposible. Mirá, Pablo y Silas tenían cepos en sus manos, grillos en sus pies. Tenían seguridad enfrente de ellos. Fueron azotados, ¿sí? Fueron a la última celda. Ellos estaban atados de todos lados, menos sus labios. Menos su boca estuvo atada. Y ahí hay un problema. Cuando el enemigo quiere cercarte de todos lados, pero todavía no ha podido cerrar tu alabanza, es ahí donde comienza el dolor de cabeza para el enemigo. Mirá, yo creo que el diablo hizo el crimen casi perfecto. Hay una serie aquí en los Estados Unidos que se llama Crimen Casi Perfecto. La serie cuenta de que hombres que mataron a la esposa, mataron al esposo, hicieron algo malo en contra de alguien, robaron un banco, lo que haya sido. Dice que hombres hicieron planes perfectos hasta que quizás por medio de un cabello que se cayó en el piso, o por una huella dactilar, o por algo que dejaron caer, por una pequeña cosa, los forenses, los policías forenses, por una sola huella pueden descubrir quién fue. Por un pelo que se cayó en el piso cuando el ladrón pasó, cuando el asesino ya se iba, por ese cabello, el forense lo puede tomar y puede descubrir su ADN y puede saber quién fue la persona que cometió el delito. De hecho, el programa se llama Crímenes Casi Perfectos. Solamente por un pelo, por una pequeña huella, fueron descubiertos sus planes. Y hago eso para asemejarlo justamente con esta historia. El enemigo hizo su plan casi perfecto. Cepos en las manos y grillos en los pies. Cárcel enfrente de ellos. Los azotaron, los golpearon, los mandaron a la última celda. ¿Cuál fue el error del diablo? Poner a Pablo y Silas en la misma celda. ¡Wow! Porque la Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él puede hacer algo increíble en ese lugar. Y yo me imagino Pablo mirando a Silas y Silas mirando a Pablo, con marcas de sangre en su espalda y en sus brazos, sus pechos abiertos, tantos golpes. Pero ellos tomaron la determinación no de quejarse, de usar sus palabras en alabanza a Dios. Y puedo imaginarme Pablo le diciéndole a Silas, ¿qué hacemos? Y puedo imaginarme a Silas diciendo, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de glorificar a Dios. Y puedo imaginarme ahí bajo el beneficio de mi imaginación, hay poder sin igual poder en Jesús que murió y resucitó, cantando esos himnos de gloria. Y dice la Biblia que ahí en ese lugar los otros carceleros los estaban escuchando. Y este es el punto para darte. Ellos estaban golpeados como los demás presos.
Ellos estaban privados de su libertad como los demás hombres. Pablo y Sila, uno y el otro, estaban en la misma condición. Pero imagínate si Silas le hubiera dicho, pobre Pablo, me parece que tenemos que bajar un poco porque si no nos vamos a morir en este tema. En este trabajo de predicar nos vamos a morir en algún lado. Si no es por la vara, un día nos van a apedrear, nos van a... No, ellos tomaron la determinación de alabar a Dios. Y cuando te va a pasar o te habrá pasado, estar en la misma situación que otra persona, pero aún así, la actitud y la determinación tiene que ser diferente. Yo tengo deudas igual que el mundo. Yo tengo situaciones difíciles igual que mi vecino. Me ha pasado muchas veces ir a orar por una persona que dice, pastor, decía, una vez en Argentina decía, ore por mí que hace un mes que no trabajo, no tengo para pagar esto. Y yo miraba mi bolsillo, solamente tenía $1.50. ¿Qué le voy a decir? ¿Vamos a llorar juntos? ¿Luego estamos sin dinero? O darle una palabra de esperanza. Porque nosotros no predicamos nuestra situación. Nosotros predicamos de que en Dios todo es posible. Entonces, imagínate una persona enferma, ir a un hospital y dice, ¿sabes qué? Yo estoy enfermo igual que tú, lloremos los dos juntos, acariciémonos las heridas. No. Pablo y Silas, a pesar de estar de la misma condición humana que los demás, su lenguaje fue diferente. Y dice, entonces sobrevino de pronto algo que estremeció la tierra. Nuestra alabanza puede estremecer la tierra. Nuestra alabanza puede estremecer el lugar donde estamos. Nuestra alabanza puede producir algo diferente en el ambiente que habitualmente estamos, sea un trabajo, sea una universidad, sea en cualquier lugar. Nuestra alabanza puede producir algo, puede mover los cimientos. Y dice que en ese momento se sacudieron todos los cimientos y se abrieron todas las puertas de todos los presos y las cadenas de todos. ¡Wow! En otras palabras, mi alabanza puede producir libertad en el otro. Mi actitud de alabanza puede dar libertad al que me está escuchando. Por eso es tan importante entender que hay un poder en nuestros labios. Que cuando estás en el trabajo y estás quejándote con todo el grupo, porque hay mucho trabajo y hay poco pago y nos tratan mal y vos sos parte de la queja, la tierra no va a producirse ningún movimiento. Pero cuando tenés una determinación de lo que estés pasando, igual que el otro, pero cuando tenés la determinación de decir, ¿sabes qué? Yo vengo a cambiar el ambiente de este trabajo por medio de mi alabanza, por medio de mis palabras de vida, podés producir una libertad en otros. ¡Wow! Pero acá está lo interesante, que cuando se despertó el carcelero, dice que no vio a nadie. Y él tenía la responsabilidad que si se escapaba, mayormente Pablo y Silas, lo iban a matar a él. Y él dijo, prefiero matarme yo, porque esta gente no me va a matar fácil. Esta gente me va a torturar, va a vituperar mi cuerpo. Dicen que toma su espada y cuando se iba a penetrar en su pecho, Pedro gritando diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Este carcelero, unas horas atrás se postró delante de Pablo y Silas, no para pedir misericordia, se postró para ponerle los grillos en los pies, diciendo, ahora yo tengo el control de ustedes. Ahora yo soy el que mando aquí. Se postró para decirle, ustedes están atados, no son tan poderosos como decían, no tienen tanto poder como hablan la gente allá afuera. Ahora yo me postro para solamente tenerlos atados. Pero por medio de mi alabanza, ahora este hombre, dice la Biblia, se postró a sus pies. Pero cuando él se postró, puedo imaginarme el carcelero, wow, estas piernas, estos pies hace unos minutos tenían esos cepos en las manos y ahora no tienen nada. Es que eso es lo que produce la alabanza. La alabanza comenzó a producir una libertad en los que lo oían
Y no solamente ellos, sino aquellos que están en eminencia. Entonces fíjense lo que dice. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabías que tu alabanza puede producir un cambio en la gente que te está rodeando? Tu queja no va a producir absolutamente nada. Tu queja no produce absolutamente nada en el reino espiritual. Al contrario, retrocedes. Pero cuando hablas en fe, cuando reconoces que estás pasando lo mismo que el otro, estás enfermo igual que tu vecino, estás endeudado como cualquier persona en la tierra, pero cuando hay una determinación de alabanza, cuando hay una determinación de fe, los que están a tu alrededor pueden salir de esas cárceles. Y también personas que quisieron hacerte el mal, también van a venir a tu vida y te van a decir, ¿cómo puedo tener esa libertad que tuviste? Háblame de ese Cristo, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Pero si ellos tuviesen gastado sus palabras en quejarse, ¿y por qué a mí, Señor? Pablo y Silas, ¿por qué a nosotros si somos tus siervos? Pero no, la alabanza da libertad a tu alrededor y da libertad a aquellos que quisieron el mal para tu vida. Y ese es el mensaje en este día. Empatía. Sí que estás pasando lo mismo que el otro, pero cuando sentís el dolor del otro porque estás en la misma situación y tenés una actitud de esperanza, todas las cosas pueden tener un camino muy diferente. Tu alabanza produce libertad en tu alrededor y produce libertad en aquellos que quisieron tu destrucción. Querido amigo, desde aquí una vez más desde Hollywood, Florida, qué alegría poder haber estado conectado con ustedes. Gracias a Radio Solidaria España, los bendecimos. Dios los bendiga. Chau.